A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia, de cultura. Programa este que ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Estamos en vivo por Somos Rosario, donde hoy vamos a presentar un excelentísimo programa con una diversidad de temáticas que van a engalanar justamente este programa educativo, científico y cultural. Y por supuesto que uno de los apéndices centrales del programa es la búsqueda de talentos musicales, no solamente de la ciudad, sino también de la región, de la provincia de Santa Fe. Hoy nos acompaña para el inicio del mismo Daniel Tano Luzzi, de Casilda, está en nuestros estudios, le agradecemos por supuesto, con su voz, con su presencia ponemos en marcha esto que se denomina, ¿no?, tan simple, tan profundo como es la educación, la ciencia y la cultura. Tirao por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, curtido de males, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde la ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmar, rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, su Ipacha Esmeralda, el mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles que da en diagonal. No sabe las ganas que tengo de verte, yo estoy varado sin plata y sin fe. Quizás una noche me encare la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelva a ver. Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmar, rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Daniel, muchísimas gracias por estar en el programa. Ha sido un gusto tenerte con estas interpretaciones musicales. Vamos a hacer el cierre del programa también con otra interpretación. ¿Cómo no? Bueno, ¿hace mucho que estamos dedicados a esto? Y ya hace un tiempo, sí. Hace un tiempo, de la mano de un gran cantor, un gran amigo, un gran maestro, Pablito Martín. Gente muy conocida aquí en Rosario, un gran cantante. Vos sos de Casilda. Yo soy de la ciudad de Casilda, sí. Sí. Y escúchame, Daniel, quiero preguntarte sobre distintas actividades profesionales. Estás llevándola a cabo, por supuesto. Sí, yo soy contador público y licenciado en Administración de Empresas, pero bueno, uno en la vida hizo distintas cosas por la edad que tiene, pero lo que nunca dejé de hacer fue interesarme en la música. Siempre la música fue mi pasión. Siempre el tango, el género tango. No fue así. Yo empecé con folclore, pero siempre con amigos, claro, digamos. Claro, nunca nada, claro. ¿no es cierto? Siempre haciéndolo como un hobby. Pero bueno, ya desde hace unos años que conocí a Pablo Martín, que me llevó por el camino al tango. Daniel, quiero preguntarte sobre alguna página para que nuestros televidentes te puedan localizar rápidamente. Es que no tengo rápidamente. nada. No tenés tengo nada. mi teléfono. Bueno, vamos a dar después el teléfono, por supuesto. El tema del Facebook, donde son mis publicaciones más por las redes que por otra cosa. Bueno, un saludo especial a Pablo Martín, que es un amigo, del programa. Serán dados. Que sí, que después en el final vamos a volver a escuchar una interpretación tuya. Muchas gracias por estar en el piso con nosotros hoy en el programa. Gracias a toda la audiencia. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y comenzamos a transitar con los contenidos programáticos para hoy de educación, de ciencia y de cultura.
Irigoyen, Las Flores y La Granada. Boulevard Seguí, Mateu, Moreno, Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Avenida Ayacucho, Cordón Ayacucho y La Tablada, Villa Olímpica, Parque Regional Sur. En el sur y sudoeste de la ciudad, 436 cuadras de pavimento definitivo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Cámara de Comercio Exterior. Brinda servicios integrales para el comercio internacional, apoyando las pequeñas y medianas empresas de Rosario y la región. Córdoba 1868, primer piso. Oficinas 114 y 115. Teléfono 341-425-7147. 341-425-7486. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Quinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Dejá el lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6.000 millones que salen o salen. En el inicio de este primer bloque nos acompaña, agradeciéndole por supuesto su deferencia por estar con nosotros, el doctor Julio Genesini, que es el secretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Secretario, gracias por estar con nosotros. No, un gracias, gusto. gracias a usted, el gusto es mío. Bueno, en primer lugar, Julio, quiero preguntar sobre la situación del empleo hoy, particularmente en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, digo. Sí, bueno, venimos de un segundo año a partir de que, bueno, el año pasado hubo un ajuste y una retracción muy fuerte de la economía. El primer semestre hubo una caída del empleo y de la actividad y, bueno, hubo despidos, hubo suspensiones. Esa situación un poco se amesetó a partir de mediados del año pasado y luego hubo un comportamiento dispar en los distintos sectores. Tenemos un poco que a hoy podemos decir, bueno, la construcción fue un sector que repuntó bastante, al amparo un poco de la obra pública, que bueno, hubo una gran inversión del gobierno de la provincia y también del sector privado que logró sostener un ritmo de construcción en un momento bastante complejo. El comercio, que es un sector bastante golpeado también por la crisis, sin embargo, en materia de empleo logró contener y hasta hubo unos periodos que hubo algún leve crecimiento, como se ha dado un crecimiento interanual de menos de 1 punto si comparamos este año con el año pasado. Y bueno, lo que sí es la industria, que sí eso ha sido más golpeado y tuvo una pérdida de puestos de trabajo y está en una situación bastante compleja. ¿Ahí hay muchas suspensiones, Julio? Sí, un poco también. Como decía, se amesetó el año pasado, llegamos a tener 11.000 suspensiones, hoy estamos alrededor de 3.500 suspensiones, pero hay empresas que nos están planteando, bueno, ingresar en lo que es el artículo 223 bis, que es pagar una suma no remunerativa del salario mientras dura la suspensión, en función de buenas razones económicas, de fuerza mayor, ¿no es cierto? Así que estamos allí trabajando, eso sirve como forma de contener los puestos de trabajo, esperando que en definitiva en algún momento la economía reaccione. Nosotros lo que sí podemos decir es que todavía no hubo, más allá de un reacomodamiento macroeconómico, un crecimiento sostenido y un poco que se irradie en los distintos sectores, ha sido dispar el comportamiento como para consolidar esos puestos de trabajo e ingresar en un ritmo de crecimiento de puestos de trabajo. Pero podemos decir que con gran esfuerzo de empresarios y de sindicatos y también trabajando mucho en el marco del Ministerio de Trabajo, se van encontrando distintas alternativas como para contener esta situación. Esperemos que el año que viene haya algún cambio de la política económica nacional y que le dé más impulso al mercado interno, que haya por allí una política un poco de importaciones con algunas
cuestiones más selectivas en cuanto a los rubros. Bueno, obviamente que la estabilidad ayuda, pero también tiene que haber un apoyo estratégico a sectores que son importantes acá en Santa Fe, que hacen, digamos, a la producción del trabajo, como es la industria. Claro. Julio, quiero preguntarte en relación al tema de la registración, ¿no?, del empleo en blanco en Santa Fe. Porque después esta es una pregunta de una antesala para ir a la pregunta más importante que vamos a tener hoy, que es en relación a la reforma. En relación a la registración del empleo formal en Santa Fe, ¿cómo estamos? Bueno, en realidad siempre Santa Fe un poco estuvo por debajo de la media nacional y ahora estamos haciendo un gran esfuerzo de fiscalización, también de trabajo como para ir generando posibilidades de registración. Pero hay una cuestión bastante consistente que un poquito, 30 o más, digamos, los distintos aglomerados se da de puntos de trabajo asalariado no registrado, que es algo realmente bastante compleja. Las modificaciones que se hicieron con la ley Bases, sí. Allí, se eliminaron algunas cuestiones, como algunas sanciones que se daban para las cuestiones en situación de trabajo en negro, que eran penalizaciones, eso fue eliminado, y luego también hubo una serie de instrumentos como para posibilitar la registración sin que tuvieran que pagar multas o convocatorias, claro. o morigerando inclusive los montos, pero no ha dado el resultado esperado. Ahora se están discutiendo otras modificaciones, pero lo cierto, lo que en definitiva contribuye al trabajo registrado, al trabajo en blanco, es que la economía se sostenga un ritmo de crecimiento, y eso en definitiva es lo que da un empleo de calidad, ¿no? Claro. Julio, quiero preguntarte, porque vos has sido en su debido momento ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahora por estos días estamos en agenda con un tema realmente trascendental, muy profundo, en relación a la reforma laboral que quiere llevar a cabo el gobierno nacional. En relación a esto, ¿qué análisis haces? En primer lugar, cuando uno habla con todos los sectores, todos en líneas generales están de acuerdo que hay que hacer algunas modificaciones en la legislación laboral, porque sin ninguna duda hubo un gran impacto en los últimos años de las nuevas técnicas de producción y de organización del trabajo, que han ido dejando un poco en desuso, desfasado algunas normativas que venían rigiendo, digamos. Lo que pasa es que estas cuestiones siempre nosotros entendemos que se tiene que trabajar en un marco de consenso con los distintos actores, porque es en definitiva lo que le da solidez a las normas y la certeza que van a tener una permanencia en el tiempo. Esperemos que en esta instancia, ahora que hay un proyecto, que entiendo que, algunas cosas que son positivas, otras que son discutibles, y creo que allí se tiene que haber un gran debate como para ir buscando coincidencia y consensos mínimos, y también atendiendo mucho a la cuestión de los posibles conflictos constitucionales. A eso preguntaba. Porque por ahí se da mucho, uno ve que, tenemos la mayoría y vamos a sacar esto y aquello después, y en definitiva se habla de que se quieren evitar la judicialización o evitar los pleitos, pero si no atendemos a estas cuestiones, a estas aristas constitucionales, vamos a tener seguro luego una gran cantidad de juicios también. Bueno, ahí el Colegio de Magistrados de Buenos Aires ha establecido la inconstitucionalidad de esta futura ley laboral. Sí, en su momento fue, digamos, la inconstitucionalidad del artículo del decreto 370, que era un DNU que establecía Exacto. alguna cuestión. Ahora estamos ante otra situación, que es un proyecto, hay que ver en definitiva Claro. cómo sale, y justamente el ministro de la Corte, Rosati, ayer o hoy, planteó precisamente que muchas cuestiones, si no se atienden, estos vectores jurídicos, pueden tener planteo de inconstitucionalidad, porque tenemos un sistema en el país que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, y eso, en definitiva, hasta que se unifique con un fallo de la Corte que puede tener una incidencia hacia los tribunales inferiores, va a llevar su tiempo. O sea que si no se trabaja fuertemente en analizar bien punto por punto, eso es la tarea de la Cámara de Diputados de la Nación y del Congreso de la Nación, que va a ser la que va a intervenir, del Senado de la Nación, que va a intervenir en primera instancia,
seguramente vamos a tener problemas. Pero si se trabaja bien, bueno, puede salir una norma que contemple un poco la necesidad de avance en la legislación laboral, que preserve los derechos de los trabajadores, que tal vez incorpore otros que han surgido a la luz, bueno, de las nuevas técnicas y que son necesarios, digamos, de alguna forma contemplarlo. Veremos, en definitiva, desde el debate, nuestro gobierno, bueno, el propio gobernador ha planteado que es necesario ir hacia una reforma, bueno, pero hay que atender bien los contenidos que contemplen el interés de todas las partes, ha mantenido reuniones con distintos actores y bueno, veremos en definitiva cómo se puede contribuir a hacer una ley que realmente bueno, sea sólida y tenga permanencia en el tiempo. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Dejamos planteado el tema, vamos a seguir molestándolo para ir profundizando a medida en la marcha de esta futura reforma laboral. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, a disposición. Vamos a una parte comercial en este momento y luego seguimos brindando educación, ciencia y cultura. Si jugás a la Lotería de Santa Fe, ganamos todos los santafesinos. Lo recaudado lo apostamos en escuelas, hospitales, donación de órganos, deporte y discapacidad, bomberos y más. Lotería de Santa Fe, tu suerte es la suerte de muchos. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. En el desarrollo de educación, de ciencia y de cultura nos acompaña Guillermo Cufaro, que es docente especialista en un tema que siempre quisimos abordar, ¿no? Gran tema, diría yo, como es el protocolo y ceremonial, ¿no? Todo un tema. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias a usted por la invitación. Uno va viendo, a medida que va pasando el tiempo, cómo va decreciendo el aspecto cultural en relación al respeto, fundamentalmente, del ceremonial y del protocolo, ¿no? En todo acto. Sí, el ceremonial y el protocolo es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad, porque sus orígenes lo podemos encontrar desde que el hombre comenzó a socializarse, ya en la época de las cavernas, claro, cuando se reunía en torno al fuego y empezaba a hacer sus eventos, y a partir de ahí comenzaban las ceremonias que, bueno, a lo largo de la humanidad han ido cambiando hasta el día de hoy. Pero claro, es un tema muy importante y de gran actualidad, a pesar de que no se ve y que es un poco ingrato, porque si sale todo bien, los ceremonialistas no se notan, y si hay un error, la culpa del ceremonialista. Y hay toda una serie de facetas y de aspectos muy importantes para el abordaje ceremonial. Sí, por supuesto. Primero está presente en todos los ámbitos, sí, ámbito privado y público, y en todas las acciones, por ejemplo, ceremonial deportivo, ceremonial exequial, ceremonial de Estado, diplomático, militar, bueno, en todos los ámbitos siempre está presente el ceremonial y el protocolo, que son dos cosas distintas. Uno, por la experiencia personal que ha transitado muchos años las escuelas, ve, inclusive hoy, muchas veces, el no respeto justamente en relación a las banderas, ¿no? Particularmente. Bueno, el tema de las banderas y de los símbolos nacionales, sí, que son 4,
la bandera, el himno, el escudo y la bandera nacional de la libertad civil, la escarapela no es un símbolo nacional. Sí, justamente eso se empieza a conocer a partir de que uno ingresa a la escuela primaria, a pesar de que la familia también tiene que participar mucho para que los niños conozcan eso y el valor que tiene, el respeto y el tratamiento a los símbolos. Así que bueno, eso es todo un tema que sería mucho tiempo para desarrollarlo, pero sí es muy importante porque bueno, eso hace a la identidad nacional. Le voy a hacer una pregunta sumamente básica, Bueno. Básica. En un acto escolar cuando finaliza y se retiran las banderas, ¿hay que aplaudir? Sí, correcto. La bandera es un momento incluso cuando ingresan ¿Se aplaude? También, se aplaude, sí, se aplaude, por supuesto. La bandera es una alegría, es la máxima autoridad y debe ingresar último, incluso después de las autoridades, y se aplaude correctamente porque justamente es una forma de demostrarle la alegría a mi gran símbolo que ingresa. Y cuando se retira también. Como el himno nacional, también se aplaude, pero un grave error que hay es que se aplaude después que terminó el canto. Pobre López Blas Parera, qué ingrato, porque la gente aplaude antes que termine el himno, y el himno es letra y música. Entonces hay que aplaudir cuando termina la música y no cuando termina la letra. ¿Y en un discurso el abanderado deja la bandera y hace el discurso? Bueno, es conveniente que el abanderado no sea el que tiene que producir el discurso. En caso de que por alguna razón el abanderado sea el designado, para eso están los escoltas. Entonces el primer escolta, o que el abanderado se descomponga o le ocurra algún inconveniente, bueno, para eso están los dos escoltas, el primer escolta y el segundo escolta. En ese caso el primer escolta toma la bandera, lo reemplaza durante ese lapso y luego el abanderado vuelve a ocupar su lugar. Y, por ejemplo, cuando uno debe organizar un acto, ¿cuáles son las facetas que hay que respetar fundamentalmente? Bueno, un evento se debe planear, ¿no es cierto? Y hay muchas cuestiones a tener en cuenta, previo, durante y post-acto, ¿no es cierto? Con la evaluación y la explotación para justamente sacar las enseñanzas de lo positivo y lo negativo para que no se vuelva a repetir. Eventos hay de toda clase, tamaño, color y motivo. Bueno, justamente aquellos que nos dedicamos a la organización de eventos y a la docencia de la organización de eventos, hay que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, tienen los tres momentos, el previo, durante y el post. En el final le quiero preguntar esto, Guillermo, el argentino tiene disciplina justamente en el respeto no solamente de los símbolos, sino sobre el acto en sí mismo? No, lamentablemente no. Yo he tenido la posibilidad de viajar a otros países y realmente me impresiona el sentido que tienen o el desconcepto que hay sobre el nacionalismo. Porque acá el hecho de ir y cantar el himno o festejar que ganamos el campeonato del mundo, sí, es importante, sí, pero en un acto como el Día de la Bandera, 25 de mayo, 9 de julio y demás, por ahí no se tiene en cuenta y no se respeta los símbolos nacionales ni el lugar que le corresponde. En otros países, o que se hizo la bandera, el monumento de la bandera y la gente sigue pasando y nadie se detiene, o el himno que no se canta con las fuerzas que tiene que tener, o el ímpetu, dónde se debe colocar las manos y cómo se debe ubicar la gente. Entonces eso hace al respeto. En otros países uno nota ese cariño, ese sentimiento, ese orgullo, cosa que acá, bueno, justamente hay que empezar desde la escuela primaria, desde muy niño, a insertarlo en los jóvenes para que esto se internalice y se cumpla. Claro. Guillermo, le quiero agradecer, hemos dejado planteado el tema, lo vamos a seguir molestando en otra oportunidad, porque más allá que un programa de educación, de ciencia y de cultura, justamente estos temas son centrales también, y nos parece importante exponerlo a nuestros televidentes. Y le queremos agradecer, por supuesto, porque también nos ha dado una enseñanza antes del programa del inicio, la colocación de las banderas, los formatos, el lugar, y esto que nos ha facilitado, le queremos agradecer muchísimo y muchas gracias, porque uno aprende todos los días de distintas cuestiones. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y a disposición para lo que necesite cualquier entidad pública o privada, y me pueden encontrar. ¿Tiene alguna página? Tengo un Facebook, Guillermo Cufaro, C-U-F-F-A-R-O. Perfecto. Ahí me pueden encontrar a su disposición. Perfecto, muchas gracias, es muy amable. Nosotros vamos a la pausa comercial y luego seguimos transitando Educación, Ciencia y Cultura, programa declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.
Una plaza más, un basural menos. Donde había un espacio abandonado, ahora hay un lugar de encuentro y juegos para todo el barrio. Estamos transformando más de 70 basurales en plazas de bolsillo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Activa tus proyectos con Mutual Maestra. Si sos empleado público de la provincia, asociate hoy a la Mutual y te bonificamos la cuota de ingreso. Ahora podés acceder a una ayuda económica de hasta 10 millones de pesos acreditados en tu cuenta en el acto. Lo podés saldar en 12, 24 y 36 cuotas con una tasa preferencial y muy competitiva. Rápido, fácil y simple. Ingresá a www.mutualmaestra.org.ar o consulta en tu filial más cercana. Da, 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 da. Yes, a good life. Yes, a good life. Oh, a good life. Da, 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 da. Yes, a good life. Oh, a good life. Yes, a good life. Quinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Dejá lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6.000 millones que salen o salen. Estamos ahora con el doctor Fernando Avendaño, que es doctor en Humanidades y Letras, profesor de Letras, docente, ex supervisor también del Ministerio de Educación de la provincia, docente universitario. Siempre es un gusto charlar con él. Siempre hemos hablado de los procesos de la lectoescritura, de toda esta situación que se daba en cada una de las unidades escolares. Pero hoy justamente lo hemos convocado por una temática realmente fundamental para la Argentina, que es en relación a esta propuesta que ha presentado el Gobierno Nacional en relación a la ley de educación que quieren proponer justamente, que deberá pasar justamente por el Senado y por Cámara de Diputados. Fernando, gracias por estar. No, al contrario, Daniel, gracias por haberme invitado, claro. No, recién decíamos antes de la nota, el sistema educativo como nosotros lo conocemos, ante esta propuesta se modifica en 360 grados, Fernando. En realidad creo que desaparece el sistema educativo. Creo, si vos me preguntás, yo te digo, el proyecto de ley es nefasto. Es nefasto. En principio no parte de ningún diagnóstico. Toda reforma educativa requiere un diagnóstico, claro, un análisis de situación antes de plantearse. Segundo, es una ley que no ha tenido ningún tipo de consenso. O sea, ¿quiénes son los educadores que han participado en la elaboración de este proyecto? No se conocen. En la República Argentina tenemos organismos importantísimos de investigación y de educación. CONICET, por ejemplo. El CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las universidades públicas. El CRUP, el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas. La SAIE, la Asociación Argentina de Investigación en Educación, en la cual yo participo, soy miembro de la comisión directiva. La creación ahora del capítulo argentino de la ALIE, de la Asociación Latinoamericana de Investigación Educativa. Es decir, tenemos una cantidad de gente que puede opinar acerca de una reforma de una ley de educación. Nadie niega que con el tiempo los sistemas educativos tienen que ir transformándose, eso no hay ninguna duda. Pero esto, me parece de una arbitrariedad extrema. Por otra parte, es decir, establece para el sistema educativo una lógica de mercado como organización del gobierno del sistema. Y esto para mí es preocupante, porque miren, hay cantidades de entidades privadas, de agencias, que hablan del fracaso educativo. Y esas mismas agencias son las que después venden a los gobiernos la solución. Entonces, digo, esto es una intromisión extrema del mercado en la educación pública. Y después
creo que hay una destrucción terrible del sistema, como digo, porque el Estado deja de ser garante de la educación pública. Es decir, hay una responsabilidad indelegable del Estado para garantizar la educación pública. Y en el artículo primero de la ley, del proyecto de ley, no es ley, sí, lo dice, ¿no? Si deja de considerarse responsable indelegado, es decir, y se habla de la subsidiariedad del Estado. Esto ya lo hemos visto en la década de los 90, con las escuelas charter, con los vouchers. Es decir, es otra vez, digamos, la mercadotecnia en el sistema educativo. Y sobre todo, digamos, desaparecen cuestiones fundamentales de condiciones del trabajo docente y desaparece también esta cuestión de digamos, el mérito para ocupar un cargo, porque si el director, digamos, va a tener la responsabilidad de elegir a quien se le dé la gana, la verdad... Bueno, sobre eso te quería preguntar. Uno de los aspectos que he estudiado y he analizado también es la autonomía, ¿no? Sí. En relación a la escuela. Sí. Y el director se transformaría... En un gerente. En un gerente. Exactamente. Es decir, manejaría los aspectos administrativos, los aspectos financieros y fundamentalmente los proyectos pedagógicos institucionales. Exactamente, exactamente. Creo, digamos, que es una cuestión que tiene que ver con el gerenciamiento, que por otra parte, digamos, le tira a las escuelas la responsabilidad de sostenerse, porque desaparece el 6% del Producto Bruto, digamos, ya no está en el presupuesto. Hay una transferencia además a las provincias. Tremenda, tremenda, tremenda. Creo que la responsabilidad de enseñar queda reducida a cada una de las instituciones, que se arregle como pueda. Y pasaría a tener un rol fundamentalmente también, Fernando, la familia. Sí. La hacen partícipe. Sí, exactamente. Activamente. Yo creo que la familia tiene sin duda sí, un rol supuesto. importante, digamos, en la educación. Pero también es importante entender que la educación, a ver, digamos, requiere profesionalidad. Y hay que tener mucho cuidado con la cuestión de las injerencias de las familias en las escuelas. Esto me parece una cuestión de cuidado. No digo que la familia no participe, digo hay que tener mucho cuidado cómo se hace participar a la familia. Y hay una cosa que a mí me parece terrible y es que los que nos dedicamos a la educación, los que hacemos investigación educativa, los que como vos hemos tenido responsabilidad de directores, de supervisores, etcétera, en el sistema educativo, sabemos, digamos, que cuando se hace una reforma se requieren varias cuestiones. Primero, la reforma no nace en un vacío. O sea, hay un sistema que está funcionando, hay prácticas, hay cantidades de cuestiones, hay hábitos, hay un montón de cuestiones en el sistema que están funcionando. Si yo quiero instalar una reforma, tengo que tener claro que la instalo sobre eso que está funcionando. Por lo tanto, lo primero que tengo que trabajar es una de las tres lógicas que implica cualquier reforma, que es la llamada lógica de la construcción, que parte de un consenso. O sea, no puedes venir tipo paracaídas, digamos, un proyecto de ley, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que el proyecto de ley va a quedar en el papel y se va a seguir haciendo lo que se sigue haciendo porque la gente no lo toma como propio. Entonces, hay esta primera lógica que se llama lógica de construcción de la reforma, que implica los consensos, las discusiones, etcétera. Hay una segunda lógica que es la que se llama la lógica de la traducción de la reforma, en donde la gente tiene que estar informada acerca de qué es lo que va a hacer, qué va a pasar con su condición laboral, sobre todo para los docentes, qué va a pasar con los estudiantes. Es decir, hay que dar tiempo para que la gente se apropie. Y luego, digamos, lo que se llama la lógica de consumo, que hay que monitorear qué es lo que está sucediendo. Claro. Yo no veo en esta ley esta idea del monitoreo que tenga en cuenta el control de los procesos para mejorar lo que haya que mejorar. Digamos, es decir, me parece que es una impronta absolutamente mercantilista que no nace de los educadores, que nace del mercado, digamos, y que vaya a saber qué suerte correrá, digamos, con la aprobación de la ley. Pero realmente, con el Senado y la Cámara de Diputados que tenemos en la Nación...
Fernando, quiero agradecerte y vamos a dejar planteado esto y te vamos también a volver a molestar porque es Cuando un tema quieras, trascendental por supuesto. para seguir esbozando los detalles finos, ¿no?, de esta propuesta educativa. Exactamente. Por ahora hemos planteado los aspectos generales. Exactamente. Y así que te agradezco mucho por haber estado en nuestro programa. Al contrario, muchas gracias a vos, Daniel, Es un por gusto, invitarme. Fernando, es un gusto. Nos estamos viendo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura. Irigoyen, Las Flores y la Granada. Boulevard Seguí, Mateu, Moreno, Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Avenida Ayacucho, Cordón Ayacucho y La Tablada, Villa Olímpica, Parque Regional Sur. En el sur y sudoeste de la ciudad, 436 cuadras de pavimento definitivo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Somos Mutual Amén, con una trayectoria de más de 30 años brindando seguridad y respaldo a nuestros asociados. Contamos con farmacia, óptica, centro médico, centro de kinesiología y rehabilitación, proveeduría, centro educativo y espacio cultural. Todas prestaciones propias, más boca de expendio de yapos, complementando mediante la cobertura total de bonos asistenciales y reintegros las demandas de salud de sus asociados. Visita nuestra web www.mutualamen.com. Mutual Amén, Corrientes 370. Seguimos con nuestro programa educativo, científico, cultural que hacemos en vivo en este momento por Somos Rosario, con la repetición el miércoles en el mismo horario, el viernes de 21 a 22 y el sábado entre las 12 y las 13. Queremos agradecer en primer lugar a Jorge Molina, este dibujante paisajista urbanístico de la ciudad que siempre nos facilita sus trabajos profesionales para engalanar justamente la escenografía del canal. También queremos mandar un saludo especial a una relojería y joyería de la calle Córdoba y Fisherton, en la zona de Fisherton. Ahí están viendo ustedes una foto, a sus propietarios que siempre colaboran, nos ayudan con nosotros, siempre una atención amable y deferencial para nuestro programa. Ahora sí, estamos con el concejal, el doctor Leonardo Caruana, ha sido ex secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Concejal, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? No, gracias por invitarme. Un placer. Bueno, en primer lugar, le quiero preguntar un aspecto sustantivo de la salud. ¿Hay un decrecimiento importante en la vacunación, doctor? Sí, preocupante. La verdad que ya se refleja en la aparición de enfermedades que creíamos que estaban controladas. Esto viene profundizándose posterior a la pandemia. Es decir, la pandemia puso patas para arriba a los sistemas de salud. Sí. Algo que no se estaba viendo en profundidad y fue decreciendo hasta cifras alarmantes, porque hoy tenemos, por ejemplo, en refuerzos de dosis de una vacuna muy simple, accesible, que está en todos los centros de salud, como la triple, sí, en los niños, un 50% de cobertura. ¿Qué significa esto? Que cuando baja la cobertura por debajo del 85%, el riesgo de las enfermedades que previene esas vacunas empieza a aparecer, porque la vacuna no es una defensa solo individual, se necesita, para cambiar el rumbo de una enfermedad, se necesita amplia cobertura, es decir, una protección colectiva más del 90%. Cuando esto baja, aparece
y hemos tenido casos de coqueluche, de sarampión, hay Sí. alertas internacionales. Hay alerta. Bueno, ahora estamos atravesando en Europa y en Estados Unidos un brote por H3N2, por Sí. gripe, que también, digamos, tiene que ver con, en este caso hay protección también con la vacuna, pero tenemos que lograr llegar a un porcentaje alto. Y concejal, en función de esto, se deberá fortalecer mucho las políticas públicas de los estados en relación a este tema, ¿no? Sí, yo creo que acá, digamos, hay algo que se rompió, que es el vínculo entre el Estado, sociedad, ciencia y salud. Sí. Hay algo de la desconfianza, hay un movimiento que se fue gestando, que si bien no tiene alto impacto en la Argentina, el movimiento antivacunas, también un gobierno que va descalificando las instituciones públicas y las políticas sanitarias. Para nosotros es una conjunción de elementos que hacen que las recetas que nosotros conocíamos no están funcionando. Claro. Porque tenemos la vacuna, sin embargo hay algo del vínculo que está roto y por otro lado también tenemos oportunidades perdidas. Yo creo que hay que volver a trabajar muy seriamente entre la escuela y salud, además de generar que todas las personas que en general tienen contacto con los servicios de salud, se le pueda ofrecer en ese contacto el carnet y completar el esquema de vacunación a toda la población. Bueno, ahí ahora el gobierno de la provincia con el Así Ministerio de Educación van a hacer todo un trabajo interdisciplinario para la vacunación. Sí, el ingreso escolar, un programa entre salud y escuela, yo creo que es una medida importante que hay que profundizar y por otro lado, bueno, cada chiquito, cada adulto que tiene un contacto, cuando va al médico clínico, al especialista, cuando va a una guardia, si nosotros le ofrecemos que en ese momento todo lo que tenemos para ofrecer, porque las vacunas están en la heladera, bueno, no hace falta que vaya específicamente a vacunarse. Hay que vacunar sobre todo en población vulnerable, en población que tiene dificultades con el laburo, con la comida, no puede programar las consultas como la programa otro sector. Entonces hay que aprovechar de vacunar cuando accede a los servicios de salud. Concejal, gracias por estar. Vamos a dejar planteado un tema y lo voy a volver a invitar Sí, porque me cómo no. gusta hablar sobre un proyecto que usted ha trabajado mucho, que es sobre adultos mayores, que es todo sí. también una problemática muy importante. Que sí que me tomo el compromiso de invitarlo Cómo no. para esbozar ampliamente ese proyecto, A concejal. disposición. Muchas gracias. Gracias, Vamos a una pausa comercial y seguimos en educación, en ciencia y cultura. Miércoles, entre las 13 y las 14, estamos por AM Libertad 1090 y FM Latina en forma conjunta, emitiendo nuestros programas de educación, de ciencia y de cultura, declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Recuerden entonces, todos los miércoles, entre las 13 y las 14, emitimos Educación, Ciencia y Cultura por AM Libertad 1090, todas las voces y FM Latina. Seguimos con el programa, estamos con el doctor Marcos Peirano, que es asesor de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Le decía yo recién al doctor Peirano que estamos dejando planteado en este programa una serie de temas muy significativos, trascendentales para la sociedad argentina. Y en este caso vamos a hablar con él sobre la futura reforma laboral. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Qué tema, ¿no? Oh, qué tema, qué tema. Escuchaba algo del bloque anterior. Se vienen grandes reformas en Argentina y esta es un tema que hace muchos años se ha querido reformar y solucionar y yo creo que el momento llegó. Y es necesaria, doctor. Muy necesaria. Hoy en día ni siquiera ni los sindicatos, ni la oposición, nadie niega que este tema hay que tratarlo. Sí. Después se debatirá en el Congreso si el proyecto que se presentó sale como se presentó o bueno, o se modifica en alguna parte, pero que el momento es ahora, Daniel. La verdad que... Ahora, Marcos, también hay un problema comunicacional en el sentido de que muchas veces no se explica bien el contenido esencial que tiene la reforma laboral. Bueno, para eso estamos, Daniel. Claro. Para eso estamos.
El principal problema que vos hoy tenés en Argentina No, te es... lo decía, discúlpame, lo Sí. decía porque muchas veces uno escucha a los dirigentes sindicales planteando una serie de cuestiones que en realidad no están en la ley presentada. Bueno, pero eso ya nos viene pasando desde que asumió Sí. este gobierno. Sí. Siempre viene el mensaje negativo, el mensaje que trae siempre algún fantasma, que trae alguna cuestión. Yo he leído algunas opiniones que parece que fuera que el proyecto es para la esclavitud. Y la verdad que no, muy lejos de eso, nada que ver. Ahora, yo hoy también le decía a un colega tuyo, periodista, que me hacía alguna nota por radio, por este mismo tema. La verdad es que si hay una cosa que tiene este gobierno, y son algunas medallas que tiene colgadas, es el haber encarado temas que parecían imposibles de solucionar, y son varios ya, Sí. y que los ha encarado y los ha solucionado. Y este es uno más. Y el momento de tratarlo es este. Marco, quiero preguntarte por tu experiencia laboral este tema. Hay mucha cantidad de empleo no registrado en la Argentina, una cantidad significativa. Es el principal problema. Que es el principal problema. ¿Esta ley permitirá justamente la incorporación al mundo del trabajo en blanco de toda esta gente? Mira, te voy a dar un dato. El 80% del empleo en Argentina lo dan no las grandes empresas, las pymes. Sí. Las pymes y medianas empresas. De ese porcentaje que te acabo de decir, se calcula que el 50% o quizá más, porque son algunas estadísticas un poco viejas, está en la informalidad. Es decir, personas en negro o subregistradas, de la persona que la registran por menos horas, por menos salario del que realmente cobra. Eso es lo que tenemos que solucionar y a eso está principalmente dirigida esta reforma. ¿Vos pensás que eso tiene impacto también después, o va a tener impacto en las cajas jubilatorias? Claro. Está calculado que vos necesitas 4 personas registradas, cada un jubilado, para que la cosa sea sustentable. Argentina hoy no llega a 2. Es decir, hay muchísimo por trabajar ahí. Y sobre todo el que principalmente está dañado, y es al que no veo que nadie defienda, es a esa persona que está en negro. Vos pensás que esa persona que está en negro no tiene obra social, no hace aportes a su jubilación, no tiene ART, si se muere no tiene seguro de vida. Y cuestiones colaterales, no puede alquilar muchas veces porque no tiene recibo de sueldo para dar en garantía o para intentar garantizar ese alquiler, no tiene acceso al crédito, Daniel. Claro. Esa persona es un paria que se ve obligado a aceptar esas condiciones porque no hay otra posibilidad y fundamentalmente porque al empleador pyme, que es el que principalmente da trabajo en Argentina, le da miedo tomar hoy a un empleado en blanco. Porque ahí generaría tú una serie de juicios laborales que hoy por hoy se tiene. Ese es un aspecto de la ley fundamental y te lo digo como abogado. Sí. Hoy en día, tomar Rosario, depende del juzgado donde te caiga un reclamo laboral, vos vas a tener un cálculo de indemnización u otro, con diferencias muy importantes. Entonces la ley viene a poner seguridad jurídica. Las indemnizaciones se van a calcular de esta manera, con este índice de actualización, y es un índice único para todo el país, cosa que no está sucediendo hoy. Claro. Ese problema lo tiene cualquier persona que dé empleo. No sabe cuánto le va a salir si eventualmente tiene que despedir a esa persona. Entonces prefiere no tomarlo. Claro. Y si lo toma, te pongo un ejemplo de estos días. Sí. Un pequeño comercio de nuestra ciudad, que a lo mejor dice, bueno, ahora en las fiestas tengo que tomar un empleado más porque voy a tener más ventas. Jamás va a recurrir, o la mayoría de los casos, va a recurrir a blanquearlo. Porque si lo blanquea, automáticamente aparece el costo altísimo que tiene que tener un empleado en blanco y también el miedo y el riesgo que implica que si después lo tiene que despedir porque trabajó 2 o 3 meses y nada más, automáticamente va a tener un reclamo laboral que no sabe cuánto le va a salir en la justicia. Claro. Marco, quiero preguntarte porque uno de los aspectos fundamentales de esta ley de reforma es justamente la flexibilización y la segmentación. Cuando hablamos de flexibilización y segmentación, ¿de qué estamos tratando? Bueno, toda la normativa hay que flexibilizarla, es muy rígida, son normas de los años 70, pero también lo que hay que ir renovando y actualizando son los convenios colectivos de trabajo, Daniel. Sí. Nosotros tenemos convenios colectivos de trabajo que también son de la época de los años 70, que se van renovando automáticamente y que generalmente son discutidos entre una cúpula
sindical en Buenos Aires sí. y una cúpula empleadora, claro. que son las grandes empresas fundamentalmente, también en Buenos Aires. Claro. Eso que discuten a ese nivel, cuando después lo quiere aplicar un pequeño comercio, un barcito, un mini market, le resulta impracticable. Entonces, la ley lo que abre la posibilidad de discutir por empresa, por sector, por actividad, mejores normas, mejores condiciones, distintas condiciones, para evitar esa rigidez del convenio colectivo. Esto pasó en Argentina hace poco. Esto pasó en Vaca Muerta. En Vaca Muerta, los petroleros salieron de su convenio colectivo rígido nacional y dijeron, vamos a hacer un acuerdo con respecto a esta zona y vamos a pactar ciertas condiciones. ¿Cuál es el resultado de eso? Hoy Vaca Muerta es el lugar de Argentina que más empleo registrado genera en nuestro país. Doctor, gracias por estar. Hemos dejado planteado el tema, lo vuelvo a reiterar, lo voy a volver a invitar. Muchas para gracias, seguir Daniel. esbozando Siempre esto. un gusto venir a tu Sí, programa, para nosotros también charlar contigo, y además es un tema tan importante que va a modificar sustancialmente la vida de los argentinos, ¿no? Desde el punto de vista laboral, digo. Se vienen grandes cambios en Argentina, Daniel. El tema es abrir un poquito la cabeza y entender que hasta acá hay un montón de cosas que no funcionaron. Así es. Doctor, gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros. muchas gracias. Nosotros nos vamos como vinimos en el programa, con buena música. Nos vamos con Daniel Tano Luzi. Nosotros volvemos la próxima semana a emitir un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura, agradeciendo a nuestra lengua de señas, Viviana Brites, a todo nuestro equipo técnico de producción, Darío Cobacevida y Ana Fernández. Volvemos la semana que viene. Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado, le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se lo compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprietan en sus manos el sol de esta alegría que yo le quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo y con un cacho de pan, mientras que los otros, cruzando la vereda, dejaban los juguetes allá en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que nunca pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se lo compro, por eso nada más. Cuántas veces de purrete me acercaba para ver allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar.